Quieres jugar a 1440p de forma fluida y tienes 1200 euros. El mayor error si es tu primer PC es fundirte a la mitad del presupuesto en periféricos, teclados y ratones de alta gama o monitores completamente sobrevalorados que no necesitas. Pero aquí vamos a exprimir cada euro en rendimiento puro. Por cierto, solo el 15% de los que veis esto estáis suscritos. Si quieres pillar bajadas de precios reales en el mercado español antes de que vuelen, suscríbete porque es gratis y te salva la cartera. Hoy montamos la máquina definitiva y te dejo apañados todos los periféricos por 170 euros más. Empezaremos el presupuesto en PC Componentes, y eso que tenemos dos opciones, o M4 o LG 1700. En M4 nos quedaremos con un procesador como el 5600 XT, y en el LG 1700 con un procesador como el 14400F. El problema del 14400F es que ahora mismo lo tenemos 40 euros más caro, así que si nos queremos quedar en 1200 euros justos, nos quedaremos con el 5600 XT, por lo que de socket seleccionaremos a M4. Y de procesador, como he comentado, el Ryzen 5 5600 XT, que tenemos por 153 euros. Este procesador es el típico procesador de 6 núcleos y 12 hilos con una caché L3 de 32 MB y además tiene un TDP de 65 vatios, por lo que este procesador para gaming va a estar perfecto. Sobre todo para jugar a juegos AAA no necesitamos más que esto, y para juegos competitivos para llegar a tasas de refresco habituales como 180 o 240 FPS, este procesador también será perfecto. Así que con este procesador tenemos un buen rendimiento, un bajo consumo, por lo que tampoco tendremos que invertir muchísimo en un buen disipador. Con un disipador típico de torre ya tendremos más que de sobra. Y lo bueno también es que no necesitamos gastar muchísimo en una placa base, ya que no necesitaremos una gran cantidad de VRMs. Con una placa base como cualquiera de estas tres que tenemos arriba ya tendremos más que de sobra. Y por la poca diferencia de precio me quedo con la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Es una placa perfecta que tenemos por 100 euros. Si vemos en la parte trasera tenemos un total de 6 USBs de tipo A. Lo malo es que no tenemos USB de tipo C. Pero por parte de conectividad tenemos conexión Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Así que de conexión de red no tendremos ningún problema. Así que lo dicho, esta placa base por 100 euros va a ser una placa perfecta. Ahora seleccionaremos la dichosa memoria y os enseñaré los mejores filtros para no tirar el dinero. En este caso ya se nos queda seleccionado por defecto DDR4, ya que AM4 solo es compatible con DDR4. De almacenamiento seleccionaremos 32 GB y será en un kit de 2x16 y una frecuencia de 3200 MHz, ya que las de 3600 estarán bastante más caras. Por ejemplo, las de 3600 más baratas están por 270 y si vemos las de 3200 están por 250. Nos ahorramos unos 15-20 euros. Ahora toca seleccionar la caja, y al haber cogido una placa micro ATX, también seleccionaremos una torre que sea micro ATX, para que no quede muchísimo espacio por la parte de abajo. Y de gabinete micro ATX, el MSI MagForce M100R está perfecto, lo tenemos por 45 euros, pero es que el Temper Rampart también está súper bien. También viene con 4 ventiladores preinstalados y lo tenemos por 37. En esta caja he montado un par de veces y es bastante cómoda, así que la recomiendo muchísimo. Y un detalle súper importante que debéis hacer cuando seleccionáis una caja es ver el espacio que tenéis dentro de esta. Sobre todo por lo que es la fuente de alimentación, la placa base evidentemente, el disipador de torre y la tarjeta gráfica. Y en el caso de que queráis poner una líquida debéis ver la compatibilidad con el radiador. En este caso de fuente de alimentación soporta hasta 193, no hay ningún problema. De disipador de torre soporta hasta 160 mm de altura y de tarjetas gráficas soporta hasta 325 mm de largo. De tipo de placa base en este caso micro ATX y mini ITX de máximo 249 mm y de refrigeración líquida soporta 240 mm en la parte frontal y sobre todo 240 en la parte superior, que es donde irá la mayoría de veces. Y repito, lo bueno de este gabinete son los 4 ventiladores preinstalados. Aquí ya nos ahorramos unos 15-20 euros. Así que de disipador del procesador seleccionaremos un disipador de torre, y será súper importante que no sea más alto de 160 mm. Y para este procesador no necesitamos gran cosa como estos de Be Quiet. Con un disipador como este de Cooler Master ya tendremos más que de sobra. Y lo bueno de este disipador es que lo tenemos por solo 22 euros. Por cierto, no sé por qué se ha cambiado el procesador, voy a volver a cambiar al 5600 XT. Y repito, con este disipador de Cooler Master ya tendremos más que de sobra, el Hyper 212. Y es súper importante revisar las compatibilidades. Como veis, este disipador es compatible con M4 y de altura mide 152 mm, por lo que tenemos margen. Así que este disipador para este PC va a estar perfecto. Antes de seleccionar la fuente de alimentación, escogeremos la tarjeta gráfica, porque después os enseñaré cómo hacer el cálculo perfecto para la fuente de alimentación. Y de tarjeta gráfica para este presupuesto es una compra bastante evidente. Si queremos jugar en 1440p Ultra sin ningún problema, tenemos que coger la 9060 XT de 16 GB. Y si ordenamos por precio, ahora mismo tenemos esta tarjeta de Asus por 454 euros. Es una oferta bastante buena. Si vemos los detalles de este ensamble, recomienda 550 vatios como mínimo. Y esta tarjeta gráfica mide 202
2 milímetros, es bastante pequeña, y de conector de alimentación solo tiene un conector de 8 pines. Y ahora veremos el rendimiento de esta tarjeta gráfica, en un benchmark en 1440p. Primero veremos en Assassin's Creed Shadows, que es un juego bastante demandante. Como veis, los ajustes gráficos de este vídeo lo tiene todo al máximo y en nativo, que por cierto lo de ponerlo siempre todo en ultra no es algo que recomiende. Hay muchísimos ajustes gráficos que son muy demandantes a la tarjeta gráfica, pero que realmente no tienen esa gran mejora a nivel visual. Siempre recomiendo que en todos los juegos optimicéis los ajustes, pues de todas formas con todo al máximo. Y en nativo tenemos unos 50, casi 60 FPS, está bastante bien. Como digo, siempre haciendo algunos ajustes en los ajustes gráficos, podemos obtener en la gran mayoría de juegos casi un 50% más de rendimiento. Y esto, como digo, en 1440p nativo. Ahora veremos Arkriders, con el FSR en modo calidad, con el Ray Tracing en épico y con todo en épico. Y como veis, la tarjeta gráfica la tenemos en 70 FPS. Es un rendimiento que, teniendo en cuenta que está el Ray Tracing activado, que está súper bien. También Arkriders es un juego que si optimizas muchísimo los ajustes puedes conseguir muchísimo más rendimiento. Pero como veis, casi 90 FPS está excelente. Ahora veremos Battlefield 6, con el FSR también en nativo y con el preajuste de gráficos en alto. Y como veis, en Battlefield 6 también estamos tirando unos 80 FPS. Yo en Battlefield lo que recomiendo es siempre tirarlo todo abajo, porque hay muchísimas partículas, muchísimas opciones gráficas que te quitan muchísimo rendimiento cuando a ti lo que te interesa es ver a los enemigos y poco más, y jugar este juego de forma fluida. Y para terminar veremos el Cyberpunk 2077 con FSR en modo calidad y con todos los ajustes del juego al máximo. Y como podéis ver, dentro de la partida estamos sobre los 70-80 FPS, que Cyberpunk también es un juego muy exigente, así que este rendimiento está perfecto. Y para juegos competitivos, por ejemplo Counter-Strike 2, como veis los FPS están súper altos, y los preajustes de los gráficos también estaban en alto, así que para juegos competitivos la 9060 XT va sobrada. Os dejaré este benchmark junto al resto de los enlaces en la descripción. Y ahora sí, ya podemos seleccionar la fuente de alimentación, y para ello utilizaremos PCParPicker, para poder calcular la potencia que necesitaremos en este PC. Lo que haremos en la lista de PCParPicker es seleccionar el procesador y la tarjeta gráfica. De procesador escogeremos el 5600 XT, y de tarjeta gráfica seleccionaremos la Asus Dual 9060 XT de 16 GB. Y como veis arriba a la derecha el consumo estimado es de 225 vatios. Yo lo que os recomiendo es este valor cogerlo y multiplicarlo por 2. Se nos queda exactamente en 450. Podremos coger una fuente de 550 vatios y este PC funcionaría perfecto, pero a mí siempre en fuentes de alimentación me gusta tirar a largo plazo, y más tal y como están hoy en día los precios de las cosas. Así que como en fuentes de alimentación tampoco hay tanta diferencia de precio entre unas y otras, prefiero siempre tirar a la alza. Así que para este PC cogeremos una fuente de 650 vatios y podríais coger perfectamente una de 750, sobre todo si queréis tirar a largo plazo. Por ejemplo, de 650 vatios podríais coger perfectamente la MSI Mag A650BN, que es la típica fuente de 650 vatios que te puede durar muchísimos años. Pero es que si te puedes gastar un poco más en la fuente de alimentación y tirar a la alza, te recomiendo muchísimo esta fuente de 850 vatios. Básicamente esta fuente de alimentación te puede durar mínimo una década. Y esta es la MSI Mag A850GL, que lo bueno es que esta también es modular. Pero ya os digo que para este presupuesto, esta de MSI de 650 vatios ya va a estar sobrada. Y nos ahorramos unos 40 euros. Y estos 40 euros los podemos invertir en el almacenamiento, que ya sabéis que hoy en día también está carísimo. Y de almacenamiento siempre os recomiendo un M.2 que sea de mínimo 1 TB. Y ahora mismo tenemos este Western Digital Green SN3000 a muy buen precio, lo tenemos por 140 euros. Así que este será el que recomendaré para este presupuesto. Y con esto ya tendríamos terminado el presupuesto. Como veis está un poquito por encima de los 1200 euros, que está perfecto, ya que este PC os puede durar unos cuantos años y podéis jugar en 1440p sin ningún problema. Ya habéis visto que la mayoría de juegos con todos los ajustes al máximo estamos entre 70 y 80 FPS, y eso en todos los juegos se puede optimizar muchísimo, y además si utilizáis el FSR aún mejor. Pero claro, si este es vuestro primer PC, también necesitaréis periféricos. Y los mejores periféricos los podéis encontrar en tumejorpc.com. Y en tumejorpc.com podéis encontrar todas mis recomendaciones. Por ejemplo, en monitores 1440p, aquí podéis ver todo lo que yo recomiendo. Y para este presupuesto, sin duda nos quedaremos con el monitor más barato, que es este AOC Q27G4XF de 180 Hz. Monitor Fast IPS 1440p. Como veis, este monitor lo tenemos en una oferta bastante buena. Así que invertiremos bastante poco en un monitor que nos puede durar bastante tiempo, así que este monitor será el que buscaremos en el configurador. Venimos aquí en el apartado de periféricos, en el monitor, hacemos control V y aquí nos aparece. Así que considero que este será el monitor perfecto para este PC. Y ahora también faltaría teclado, ratón, auriculares y demás. Y al principio del vídeo he dicho que en periféricos nos gastaríamos 170 euros, pero claro, falta mucha cosa para gastarnos solo 40 euros. Pero es que en estos periféricos, sobre todo al principio, yo no me gastaría mucho dinero. Lo más importante al principio es gastar el dinero en todas las piezas del PC, y ya más adelante ya se irá actualizando poco a poco
el resto de periféricos. Así que para este caso recomiendo un combo de periféricos. En este combo te viene teclado, ratón, auriculares y alfombrilla por solo 30 euros. Evidentemente la calidad no va a ser excelente, pero al menos, sobre todo para el principio, para poder hacer una base y empezar a ahorrar para ya en el futuro comprarte periféricos mejores, va a estar perfecto. Y con esto ya lo tendríamos todo terminado. Como veis, el PC más periféricos lo tenemos por debajo de los 1.400 euros. En el caso de que quisierais el ordenador montado, os cuesta 50 euros más. En la descripción os dejaré los enlaces con y sin periféricos, pero con el montaje seleccionado, sobre todo si no quieres dolores de cabeza. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des a like y que te suscribas. Y en el caso de que tengas 50, 100, 150 euros más para gastar y te gustaría mejorar algún componente de este presupuesto, te dejo a la izquierda una guía de los mejores combos CPU y GPU que tenemos ahora mismo. Así que no pierdas el tiempo ya que las ofertas se acaban y nos vemos en este vídeo.